Entonces en la clase anterior vimos ya cómo hacer estas vigas conjugadas y también entendimos cómo esta carga, en este caso la fuerza cortante que se genera en A, al ser en la viga real la rotación de la barra AB en el extremo A, es la misma fuerza cortante que se genera en proyección vertical. Vemos cómo esta rotación, este momento que se genera en la viga conjugada en C, al ser en la viga real el desplazamiento en C, es el mismo momento que se genera en la viga conjugada en C para la barra CD. Es decir, ese momento es este desplazamiento. Y vemos que esta fuerza cortante, al ser la rotación que se genera en la barra CD, es la misma en proyección horizontal para la viga conjugada. Es decir, esta fuerza cortante va a ser igual que esta fuerza cortante. ¿Qué otras cosas podemos ver que van a ser iguales? Bueno, sabemos también, por ejemplo, que en B la rotación va a ser igual aquí, es decir, en proyección horizontal como en vertical, por lo tanto, esta fuerza que se genera acá, esta fuerza cortante va a ser igual a la fuerza que se genera acá en el diagrama. Sin embargo, no lo resalté en su momento porque no es útil para resolver la hiperestaticidad. Las útiles para resolver la hiperestaticidad son las que se generan en los extremos. Lo mismo podría ocurrir en D, por ejemplo. Digamos, el momento que se genere aquí en D, al ser el momento, no, disculpe, la fuerza vertical que se genera en D va a ser igual a esta fuerza que se genere, el cortante que se vaya a generar aquí cuando estemos calculando los diagramas. ¿Por qué? Porque es la rotación de ese nodo. Una vez entendido esto, cómo analizar o cómo realizar nuestros diagramas y nuestras vigas conjugadas y cuáles son las cargas que se generan, aquí van a ver ustedes detallado toda la explicación, pero quería hacerlo sobre la imagen de la estructura. Entonces vean aquí cómo queda finalmente, ya un poco más bonito, lo que es nuestras imágenes de las vigas conjugadas en proyección horizontal y proyección vertical. Vamos entonces a, ¿qué es lo último que nos queda? Resolver nuestras vigas conjugadas, calcular la estática de estas vigas. Y tenemos, por ejemplo, la viga AB, que si bien recuerdan, en proyección horizontal nos daba constante la carga de 1,2. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Bueno, resolver la estática de esa viga. Tenemos aquí que es 4,8, la carga total. Y vemos entonces que se genera la rotación, va a ser un diagrama triangular. Y la deformación va a ser simplemente una deformación de forma parabólica. Vean que la ecuación llega hasta de segundo grado, una parábola. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Como les resalté aquí en un cuadro, esta carga que se está generando acá es la rotación en la estructura real, es la rotación de esa junta, de este extremo de junta en A. Por lo tanto, va a ser igual en proyección horizontal como en proyección vertical. Entonces, nuestro siguiente paso, como ya yo les había dicho, era trabajar con la proyección vertical de la viga AB. Entonces, tenemos aquí rotada la proyección vertical. Esto que vemos aquí es la proyección vertical de la viga AB y también de BC, que está unida a ella. Vemos que nos quedaba, vean, positivo nuestra carga y la carga en BC, que era triangular. Entonces resolvemos exactamente la estática, donde vean, aquí está en un cuadrado, lo que les había dicho, que es el mismo 2,4 que se genera en proyección horizontal y en proyección vertical. Entonces, en proyección vertical, simplemente por ecuaciones en la estática, resolvemos y conseguimos la rotación, es decir, el momento, la fuerza cortante y el momento o el desplazamiento vertical de C, horizontal de C en este caso. Tenemos entonces que calculamos el diagrama de rotaciones, que es el cortante, y el momento, que es el desplazamiento horizontal. Vean que para AB nos queda nuevamente una parábola de segundo grado. Miren que estamos trabajando en función de Y. Y para BC nos queda una parábola de tercer grado. Y que es importante resaltar aquí, bueno, si ustedes recuerdan, cuando nosotros calculábamos o hacíamos la deducción del método de la viga conjugada, la proyección horizontal, la proyección vertical era negativa, es decir,
nosotros aplicamos al final un pequeño cambio de variable para resolver el problema de que a través de las ecuaciones de Brice nos daban negativas nuestras ecuaciones en proyección vertical. Por lo tanto, lo que nos queda aquí positivo representa que él no se está desplazando hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Y lo que nos queda aquí negativo es que se está desplazando hacia la derecha. Es decir, vamos a trabajar con un sistema de referencia de menos u. ¿Qué significa? Lo positivo ya no va a ser hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Eso es todo. No es nada muy complicado. Simplemente ese cambio de variable que utilizamos cuando lo vimos en la clase teórica. Entonces, este 11,7, como dije, de momento, es el desplazamiento horizontal del nodo C. Y como es positivo, está moviéndose o desplazándose hacia la izquierda. 11,7 entre E por I. Recuerden que todo lo dejamos expresado en función de E por I. Vamos a devolvernos un momento para que lo vean. Cuando estábamos haciendo o estábamos trabajando y calculamos las ecuaciones de las cargas equivalentes, todo lo dejamos expresado en función de E por I. ¿Por qué? Bueno, esto lo podemos lo podíamos dejar expresado o sustituirlo de una vez. Pero si lo sustituíamos directamente aquí, nos iban a quedar, digamos, números muy pequeños. Entonces es mejor reemplazarlo al final una vez calculado todo. Entonces, seguimos. Y ese 11,7 que nos daba de desplazamiento horizontal entre E por I, que era 10 a la 3, entonces simplemente nos daba que se movía 0,117 metros, que eran 11 centímetros. Se está moviendo 11 centímetros el nodo C hacia la izquierda. Y lo encerré en un círculo para que se den cuenta que este desplazamiento en C es igual tanto para la viga BC como para la viga CD. Y es la carga que vamos a utilizar para trabajar ahora con la proyección vertical de la viga CD y DE. Vemos entonces que tenemos las dos cargas triangulares y resolvemos de nuevo otra vez la estática como lo hemos venido haciendo. Vemos que para la viga ED, DE nos está dando una parábola de tercer grado, al igual que para la viga CD, otra parábola de tercer grado. Nada muy extraño, siempre generalmente nos dan en esas magnitudes las elásticas. Y vemos entonces que nos está dando, como sabemos, el 11,7, que es el desplazamiento horizontal de el nodo C hacia la izquierda, porque es positivo, ¿cierto? Recuerden que estamos trabajando en un sistema de menos U, es decir, menos el desplazamiento horizontal que generalmente consideramos positivo. Vemos que ahora tenemos aquí, lo encerré en este caso es un hexágono, simplemente para que vean un poco la diferencia, pero esto que vamos a encerrar aquí, ¿qué representa? Bueno, si es la fuerza cortante en el nodo C de la viga conjugada, es la rotación de el extremo C de la barra CD. Y sabemos que las rotaciones son iguales tanto en proyección horizontal como en proyección vertical. Por lo tanto, es esto lo que vamos a utilizar para resolver la última viga conjugada que nos queda por resolver, que es la proyección horizontal de CD. Y como lo ven aquí, es la rotación del nodo C, del extremo C de la barra CD. Vean que nos estaba dando aquí positiva, pero recuerden que este sentido es contrario, es decir, que aquí tiene que estar negativa. ¿Sí? Es importante que tengan en consideración eso. En este caso, esa carga C nos está dando positiva, pero como estamos trabajando en un sistema de referencia contrario al normal, aquí vamos a trabajar con el negativo. Vemos que entonces nos está quedando, en función de X obviamente, porque trabajamos con la proyección horizontal, una ecuación de la elástica de una parábola de tercer grado. Y ya conseguimos entonces, para todas las proyecciones, todas las ecuaciones de la elástica. Finalmente, ¿qué podríamos hacer? Bueno, sustituir todas, es decir, aquí tenemos un resumen de todas nuestras ecuaciones y sustituimos el E por I. Vean que por eso lo sustituimos al final, porque las ecuaciones nos quedarían, digamos, muy engorrosas para trabajarlas numéricamente, sustituyendo al principio E por I. Por esto lo estamos sustituyendo al final, pero estas que nos quedan aquí son nuestras ecuaciones de la elástica en proyección horizontal y vertical para la estructura original.
que son las ecuaciones de momento en nuestra viga conjugada. Finalmente podemos entonces ver cómo se deformaría la estructura. Si nos damos cuenta, el nodo B en ningún momento se desplazó. Vemos que, por ejemplo, vamos a devolvernos y vemos que en proyección horizontal, en B no llega a ningún momento. Y en proyección vertical, el momento en B también es 0. Por lo tanto, B no se está desplazando ni vertical ni horizontalmente. Ya sabemos que no se iba a desplazar vertical, pero tampoco se desplazó horizontalmente. Por eso vemos que aquí no desplaza el nodo C. Nos damos cuenta, por ejemplo, que este 11,7 era el momento que se generaba aquí en C en la proyección vertical. Vemos, por ejemplo, este 0,217, que era la rotación de C hacia D. Y aquí lo tenemos, este 0,217 es la rotación de C hacia D. Y así podemos ir sustituyendo o encontrando cada una de las componentes del desplazamiento de toda la estructura, ya lo tenemos. Por ejemplo, este 2,47, que es el desplazamiento vertical de E, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en el desplazamiento de D vertical. Recuerden que la barra de E no tiene proyección horizontal y los desplazamientos verticales se ven en la proyección horizontal. Entonces este desplazamiento de E va a ser el mismo de D. Recuerden que la barra es axialmente rígida. ¿Y lo vemos dónde? En la proyección horizontal de la barra CD. En el diagrama de momentos. Vean, 2,47 es el desplazamiento vertical del nodo D, que al estar unido al nodo E por una barra axialmente rígida es el mismo desplazamiento. ¿Qué más podemos ver? Bueno, cada uno de estos desplazamientos lo podemos observar, por ejemplo, en D, que es un nodo intermedio. Vemos que este 9,84 es el desplazamiento horizontal. ¿Dónde vemos los desplazamientos horizontales? Los vemos en la proyección vertical y vemos que es el valor del diagrama de momento al ser un desplazamiento. Y entonces así podemos ir estableciendo punto a punto o nodo a nodo cada uno de los desplazamientos y finalmente colocar u obtener la deformada final de nuestra estructura, tanto desplazamientos horizontales como verticales. Igualmente, por ejemplo, aquí tenemos la rotación de 2,28. La rotación es fuerza cortante en D, 2,28. Entonces espero que les haya quedado claro cómo se aplica este método a la viga conjugada. Si lo ven para hallar deformaciones generales en todos los puntos de la estructura, es bastante útil. Y si, por ejemplo, como ocurre muchas veces, no tenemos claro cuál sería el punto más crítico de una estructura, es perfecto este método para trabajar. El asunto que entiendo muchos de ustedes lo van a empezar es un poco engorroso en el cálculo numérico, pero no es nada que ustedes no puedan manejar. Y luego veremos cómo aplicando esas cargas equivalentes, el método de la carga equivalente, se hará mucho más sencillo hallar los momentos, es decir, los desplazamientos de los puntos más importantes, los puntos que nos interesan. Espero por sus dudas cuando tengan la oportunidad. Sé que ahorita estamos en asueto navideño, pero igual pueden seguir escribiendo sus dudas y yo estaré respondiendo periódicamente.